mayores derechos a las mujeres? Creo que es mitad y mitad para cada uno. No veo que tengan más ni ventaja el hombre ni la mujer. Creo que sería por igual, viviendo en pareja. En lo parte personal, en mi caso sí. O sea, tanto como mi pareja y yo tenemos los mismos derechos y podemos hacer las mismas cosas. Ya eso depende de cada núcleo familiar en cómo se manejen. Por lo que veo, estamos en una sociedad muy machista. Por todos los puntos de vista que me dan, todo lo que veo hoy en día, es una sociedad muy machista. Por ejemplo, si es él el que te está manteniendo, ellos creen tener más derecho. Pero si vos te mantenés sola, trabajás, entonces pienso que imponés vos también el respeto que te tienen que tener. En mi anterior matrimonio pasó eso. Tenía más derechos él, qué sé yo. Él manejaba la plata, él manejaba el auto. Por eso me divorcié y ahora tengo una pareja que los dos manejamos el auto, la plata y todo. Me pude salir de la relación esa. ¿Cómo se dio eso? Contame un poco. Fue una decisión mía. Me fui de casa, me quedé un tiempo en la calle porque no me quiso dar nada. Tuve que ir al juzgado, a hacer un juicio. Me quedé sin mis hijos. Me costó recuperarlos. Fue muy traumático. La pasé recontra mal. No soy feminista, lo aclaro. Me considero muy femenina y considero que somos distintos, eso sí. Pero en cuanto a las responsabilidades son las mismas. Estamos iguales que los hombres, así que no, para nada. Las mujeres trabajan, estudian, no. Tienen las mismas posibilidades que los hombres, por favor, no. En los trabajos, ¿consideras que el hombre tiene más derechos que las mujeres? Y para el hombre es como tiene menos dificultades para conseguir trabajo. Y incluso dentro de una empresa hay algunos cargos jerárquicos que son más privilegiados el hombre en ese caso. Y hay más oportunidades para los hombres que para las mujeres. ¿En qué sentido? A veces se limitan en contratar a chicas, a mujeres, y prefieren contratar a hombres antes que a nosotras. Por lo menos acá me ha pasado mucho que a la búsqueda de trabajo solamente están buscando de sexo masculino. Ahora está cambiando un montón, pero anteriormente era peor. Antes era el taxista, el remisero, no sé. Ahora no, ahora hay mujeres, yo conozco amigas que trabajan de remisera, de taxista. Ahora está cambiando, pero todavía falta un poco. Todavía, a pesar de todo lo que se ha hablado y de todas las luchas, sí, todavía tienen ciertos privilegios. Automáticamente cuando pregunto para dejar un CV, me dice que solamente están buscando chicos, porque ya es en la parte de depósito, que no hay tantos problemas, las mujeres somos un poquito complicadas, que con los chicos se entienden un poquito más y bueno, pienso que esa parte sí es un poquito injusto porque creo que todas estamos buscando la manera de surgir y todas necesitamos un trabajo. Yo creo que las mujeres hemos ganado muchísimo terreno al respecto y creo que estamos demostrando a través de nuestra capacidad, que eso es lo importante, que sea a través de nuestra capacidad que obviamente podemos cumplir exactamente los mismos roles y quizás con más altos estándares de calidad. Yo pienso que las mujeres han avanzado mucho en esta última etapa, así que no, para nada. Se hacen valer, ¿viste? Y su voz se escucha. Aparte ahora las mujeres no se callan. Si les pasa algo en el trabajo o algo, lo dicen y lo denuncian. Me parece genial eso. ¿El hombre no gana más que la mujer? Sí, gana más porque acá no hay reglas y si las hay no se cumplen, jamás. ¿Por qué el hombre? Si el hombre es un tarado y la mujer es inteligente, porque es hombre gana más. Pero pasa. Ya lo sé, sí, pero eso es más antiguo que yo y nunca lo modificaron. Así que por eso te digo, sociedad machista. A veces se sancionan leyes que modifican las cosas que pasan puertas adentro en la vida cotidiana de la gente. En los años 80 fue la ley del divorcio vincular, que le cambió la vida a tanta gente. En los 2000 fue la ley de matrimonio igualitario. ¿Y será la ley de interrupción voluntaria del embarazo la que modifique la vida o la posibilidad, la manera en que las mujeres deciden
sobre la procreación. Elizabeth Gómez Alcorta es la primera ministra de Mujeres, Género y Diversidad que hay en la Argentina. Así es. ¿Qué cambiará en la vida cotidiana si efectivamente prospera y se reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, creo que las transformaciones las vamos a ver en el mediano plazo, que es la posibilidad. A ver, las mujeres en la Argentina y en el mundo eligen abortar. Digamos, los números indican eso. Digamos, se calcula... Estadísticamente hay un porcentaje... Sí, se calcula que hay 1000 abortos clandestinos por día en nuestro país. Así que elegir ya eligen abortar, muchísimas. Lo que va a empezar a pasar es tener el derecho a esa elección. Pero concretamente, ¿cómo sería? Una mujer queda embarazada y dice, no quiero seguir adelante con este embarazo. ¿A dónde iría? A la obra social, a la prepaga, al establecimiento de la prepaga. Quiero interrumpir este embarazo. O a la salita y dice, quiero interrumpir. ¿A la salita? ¿Por qué a la salita? A la salita, digamos, no necesitaría quirófano, querés decir. No, a la salita del barrio, digo, al centro de atención primaria que hay en la salita de salud, digo. Y dice que quiere interrumpir su embarazo y tiene que tener el derecho al acceso a esa prestación. Va a ser una prestación más hasta la semana 14 inclusive. Hay que decir que, como bien decís, hasta ese momento, en el 90 y pico % de los casos, la interrupción del embarazo se hace por vía de medicamentos, que no requiere una intervención, no requiere una hospitalización, no requiere la utilización de una cama y es un tratamiento ambulatorio. Ese es el adelanto que permitió el misoprostol. Exactamente. Ese es el gran cambio en el mundo que permitió el misoprostol y la mefepristona, que en Argentina todavía no se produce, que combinados llegan a tener creo que el 98% de posibilidades de llevar adelante de un modo seguro las interrupciones. Y en ese caso el Estado, la salita, el hospital, le tendría que dar la medicación, la prescripción y el control. Exactamente, y si te atendés en una obra social, la obra social, y si te atendés en una prepaga, el establecimiento o el médico de la prepaga. Va a ser una prestación más como cualquier otra prestación médica. De hecho, lo que establece la ley, que va a ser promulgada en los próximos días, así que va a entrar en vigencia dentro de muy poquito, es que va a estar dentro del programa médico obligatorio. Ese programa médico obligatorio incluye todas las prestaciones médicas, todas que establece el sistema de salud. En nuestro país el sistema de salud es tripartito. Salud pública, obras sociales y prepagas. Quiere decir que cada uno de acuerdo, digamos, hay prepagas que tenés que pagar una parte de la consulta y otras no. Hay otros que tenés una parte de los medicamentos que te los cubre el 70%, el 60%. Eso igual que cualquier otra prestación de cualquier... ¿Es un tratamiento caro? Porque se discutió mucho que esto iba a impactar y generar un gasto mayor en las prepagas, en los hospitales. No es un tratamiento caro y habían la provisión que está estableciendo ahora el Ministerio de Salud de Nación a partir de la sanción de la ley. Estaban comprando de un modo muy barato misoprostol por medio del Fondo de Población de Naciones Unidas, a un precio, no quiero mentir, pero creo que era cerca de 400 pesos el costo, que es mucho más barato que lo que vende el mercado. El mercado sí amplía, como todos los medicamentos, en valores muy distintos. Y hay que decir que sí hay un estudio llevado adelante por 2 investigadoras, una del CONICET, que está actualizado al 2020, que lo presentó el ministro de Salud, Ginés González, sobre los costos, y que para el 2019 hubo cerca de 39.000 internaciones hospitalarias productos de abortos inseguros. Entonces, que eso lo absorbe el sistema de salud pública. ¿Va a haber algún grado de contención para que una mujer que se presenta si quiere interrumpir el embarazo no sea mal mirada? Porque ese momento... Bueno, el sistema de salud... Digo, porque hay esta sociedad... No es que de un día para otro cambia la mirada de la gente. Va a haber gente que puede tener, no sé, en qué quedó lo de la objeción de conciencia. Va a haber gente que va a tener algún grado de... A ver, las prestaciones médicas van a incluir la atención, y la atención integral de la mujer y de la persona gestante. Lo que hay que decir que eso va a depender de lo que quiera cada una de las mujeres. No es que es obligatoriamente a la mujer que es atendida va a tener que ser acompañada por
lo que sea, digamos, una asistencia psicológica, por decirlo de alguna forma. No, una contención, digo. Sí, igual lo que digo es, ahí hay un punto que para mí es clave, que tiene que ver que eso se trata del requerimiento y con el consentimiento informado. Ahí hay una, digamos, tiene que saber la mujer de los tipos de tratamiento, de las consecuencias, y hay algo que tiene que ver con que nos dejan de tutelar, ¿no? Digamos, el poder de decisión, la capacidad de decisión, una capacidad de decisión que está demostrado. Esto cuando yo iba ahí, en las estimaciones que menos indican, hay 1000 abortos clandestinos por día en nuestro país. Quiere decir que esa decisión ya existe y se lleva adelante en condiciones de mucha inseguridad, de mucha clandestinidad, de mucho prejuicio, de muchos riesgos de la criminalización. Todo eso inmediatamente deja de existir. Está bien. ¿Y pensás que va a pasar, va a prosperar? ¿O en algún momento, en la Argentina, las cosas se frenan con amparos y los amparos te la frenan por años? ¿Por qué no pensar que tarde o temprano en algún tribunal federal de la Argentina va a caer un amparo de un juez, se va a alinear con una cámara y te lo frenan? Bueno, primero hay que decir que los casos de intervención judicial van a estar anclados en algún caso en particular. Desde el momento de la entrada en vigencia, que será en los próximos días, inmediatamente deja de ser un delito, ¿sí? Porque esto hay que decirlo, tiene como dos partes la ley. Una es, se descriminaliza, algo que hace 99 años por lo menos es delito, y las causas que están en trámite, que son muchas, caen. Claro, exactamente. Se sobresee y se extingue la acción porque, a pesar de que es una ley posterior al hecho, es una ley más benigna, claro. Y en el derecho penal hay retroactividad de la ley penal más benigna. Sobre la implementación hay que decir que va a ser disímil en nuestro país. Nuestro país es muy amplio, con muchas diferencias regionales, con provincias o ciudades que vienen llevando adelante y interviniendo muy bien ante las interrupciones legales del embarazo. La provincia de Buenos Aires, Santa Fe, con los protocolos. La ciudad de Buenos Aires... Por un amparo y una cosa de inconstitucionalidad. A ver, yo te lo decía antes de empezar, yo estoy muy confiada. Ya estamos discutiendo antes de eso, por eso. Yo estoy muy confiada. A ver, hay algo que tiene que ver con que en Argentina, desde 1921, hay abortos legales, por causales, ¿sí? En caso de violación y en caso de cuando está en riesgo la vida o la salud de una mujer o una persona. Pero todo eso está bien, pero la Iglesia sigue teniendo una influencia en los tribunales que vos conocés mejor que yo. Sí, pero yo digo, en 99 años de vigencia del Código Penal, ¿cuántas cortes de cortes incluso en épocas de dictadura cívico-militar, cortes conservadoras, cortes más progresistas, jamás se declaró la inconstitucionalidad de los abortos legales? Jamás. Y eso tiene una contundencia enorme. Y nuestra Corte, en el 2012, dio fundamentos constitucionales y convencionales para explicar qué pasaba con el derecho a la vida, cómo era incremental, cómo eso era respetuoso de lo que decía la Convención Interamericana, la Convención de los Derechos del Niño. Todo eso ya está escrito por la Corte Suprema. Entonces, que va a haber intentos de lo que vos decís, es muy probable. Hoy por hoy en Salta hay en trámite una acción declarativa de certeza respecto al protocolo de ILE del Ministerio de Salud de Nación, que es la resolución 1 del 2019. ¿Con qué argumentos? Yo lo pude leer recién hoy. Los argumentos son que viola el derecho a la vida desde la concepción, todos los argumentos que venimos escuchando en este mes. ¿Que va a haber intentos de este tipo para no respetar lo que el juego de la vida democrática resolvió en el ámbito donde se tienen que dictar las leyes? Es probable. De hecho, ya con lo que está tratando de preparar es ese escenario para cuando esté sancionada la ley. Eso no indica que el hecho de que un juez eventualmente o una jueza eventualmente puedan dictar una norma vaya a impedir la aplicación en todo el país de la ley, y que en el corto plazo o en el mediano plazo la Corte Suprema de Justicia de la Nación no falle del modo que ya lo viene haciendo. No me preocupa. ¿Y no tenés miedo que haya, como pasó en Estados Unidos, y en una sociedad tan crispada como esta, algún tipo de violencia con los lugares, sobre los lugares donde se ejerzan abortos? No. En Estados Unidos ha habido incendio, ha habido gente muerta. En Estados Unidos ha habido situaciones... Porque la cuestión religiosa, hay fundamentalismo religioso ahí también. Hoy tenemos también algunos lugares en donde han obstaculizado interrupciones legales del embarazo de niñas violadas, sí,
que hemos tomado todos Estado público, que es una aberración. Yo creo que hay algo que tiene que ver con la fuerza de la historia y del movimiento tan potente que tenemos en Argentina. Recién escuchábamos a esas mujeres tan, digamos, con esa fortaleza y con esa claridad, mujeres que encontraron ustedes en la calle. Sí, parecían que hablaban para vos. Digo, pero ahí hay un movimiento de mujeres y de la diversidad en nuestro país que viene corriendo la agenda de género, que viene generando conquistas, que, digamos, que tiene esa potencia que es de transformar una sociedad que es desigual. Digamos, tenemos muchas desigualdades que nos atraviesan, pero hay una que está vinculada al género. Y la autonomía de nuestros cuerpos es clave en esas desigualdades. Entonces, no creo, digamos, cuando uno lo ve el mundo, si ves el mapa del mundo y cómo ha venido cambiando en los últimos 20, 30 años, es hacia dónde va el mundo. En la historia de la humanidad, el aborto fue legal e ilegal según las épocas, por cuestiones religiosas, demográficas, culturales, morales. En este momento de la historia, el mundo está yendo hacia un mapa verde. Es muy sencillo, digo, es algo exclusivamente objetivo lo que estoy diciendo. Y no tengo ninguna duda de que esas resistencias van a seguir estando, van a intentar obstaculizar. Lo cierto es que contra la fuerza de la historia no hay mucho para hacer, más que contestar con altura, no ingresar, algo que fue una linda gesta, la del 30 en el Congreso, que no haya problemas en la calle, no contestar ningún tipo de agresividad. No me preocupa. ¿No le genera al gobierno un problema político con la Iglesia Católica, donde hay un señor que se llama Bergoglio, que además es argentino, y que el presidente Alberto Fernández, cada vez que cita para la negociación de la deuda, siempre cita al Papa? Y lo va a seguir haciendo, seguro. No creo, digamos. El presidente... Muy bien, no le cayó. Es probable que a la Iglesia no le caiga muy bien. Ahora, nosotros vivimos en un Estado laico, ¿no? Y las leyes son leyes civiles. Y hay que decir que también las resistencias que siempre tuvo... el laicismo tuvo una tensión. La ley 1420, digo... Y digo, sin ir tan lejos, la ley de matrimonio igualitario. Y sin embargo, a pesar de las mismas resistencias, el divorcio, los que vos estabas mencionando recién hace un ratito, estuvieron las mismas tensiones. Y con la Iglesia, exactamente las mismas. Y podríamos seguir mencionando todas las que hubo. Ahora, sin embargo, ese vínculo sigue existiendo, varía según los gobiernos, varía según quienes están en las jerarquías de la Iglesia. Y me parece que, digamos, a nosotros no nos llama la atención que esa sea la posición, de hecho era la que se esperaba, y también nosotros como gobierno tenemos que dar una respuesta a un problema de salud pública. Esa respuesta tiene que ser una respuesta por medio de políticas públicas, respecto de una promesa que hizo el presidente en la campaña, que anunció el 1 de marzo. Digamos, acá nadie puede decir que esto fue una sorpresa, que lo cierto es que cuando se lo votó, al presidente sí se lo votó con una promesa de campaña, que hay que decir además, es la primera vez cuando uno ve la historia de las campañas electorales, que es la campaña del 2019, que el aborto era un tema. Y esto tiene que ver con lo que había pasado en el 2018, con esta historia que estamos diciendo que vemos, que avanza. Estaba en el debate social. Totalmente. Y había habido un debate parlamentario fuerte. Exactamente. Tanto que obligaba a todos los candidatos, y hablo en masculino porque eran todos varones, a tener que tomar posición. Y el presidente lo hizo en ese momento. Cuando la gente lo votó sabiendo que él iba a hacer eso y en definitiva cumplió también con su palabra de campaña al respecto. En términos cronológicos, ¿cuándo pensás que esto va a estar vigente en la práctica? ¿Queda la reglamentación? ¿Cuándo? A ver, la vigencia de la ley entra el día después de la promulgación y no necesita la reglamentación para entrar en vigencia. Digamos, la reglamentación... Si además, alguien va hoy a un hospital y pide una interrupción voluntaria del embarazo, ¿se lo dan? Una vez que entre, hoy todavía no está promulgada, una vez que entra en vigencia, la ley, digamos, no necesita la reglamentación para que entre en funcionamiento, y digo, toda la parte penal, como decía, es inmediata. Inmediata, es al otro día, digamos, el día que entró en vigencia. Yo creo que después, la reglamentación, ustedes saben que algunos artículos se reglamentan, otros no, los penales obviamente no. Va a depender mucho de cómo están preparados los sistemas de salud en los distintos lugares. De hecho, en la provincia de Buenos Aires se escuchaba, creo que en el día de ayer, a una funcionaria del Ministerio de Salud diciendo que iban a poder implementarlo muy rápidamente
¿Por qué? Porque el sistema de salud público en la provincia de Buenos Aires está preparado, seguramente en la ciudad de Buenos Aires también va a ser más fácil, o en la provincia de Santa Fe, es que si la provincia de Santa Fe tiene un laboratorio estatal que produce misoprostol. Sí, claro. Entonces creo que va a ser muy disímil esas posibilidades. Si lo que estamos pensando es... ¿Vos te imaginás gente que tenga que viajar de una provincia a otra? Puede ser que inicialmente eso suceda. Cosa que pasa en Estados Unidos con los diferentes estados. No tanto que tengan que viajar de una provincia a otra, sino que haya que buscar cuáles son los prestadores de salud dentro de la provincia, sobre todo en algunas provincias en donde ha costado mucho y todavía hoy cuesta mucho llevar adelante las ILE, porque hay o muchos objetores o objetoras de conciencia. Entonces, en esos lugares, el Ministerio de Salud, que es quien va a llevar adelante la etapa de la implementación y de la provisión de misoprostol, lo va a hacer. Hay algunos lugares donde el trabajo es mucho más de hormiga y en otros donde el propio sistema de salud provincial va a asumir la implementación sin problema. ¿Cuándo va a estar en todo el país la posibilidad? Y sí, seguramente va a llevar un tiempo que digamos, como cualquier nueva prestación que ingresa al programa médico obligatorio, que las obras sociales lo incorporen en todos los prestadores. Y después va a haber que trabajar muy fuerte en aquellos lugares donde los establecimientos tengan muchos o casi todos o todas objetores de conciencia, porque en esos casos los establecimientos tienen que asegurar una red de derivación. Es decir, bueno, llegás acá y acá los 3 médicos o los 2 médicos y la médica son objetores de conciencia, tiene que asegurarse. Por eso todas esas redes de derivación van a llevar un tiempo en las provincias. Sin embargo, hay un trabajo enorme de profesionales, de socorristas que ya vienen trabajando hace muchísimos años. ¿Qué pasó en Uruguay, que ya hace varios años tiene interrupción voluntaria del embarazo? Nosotros estuvimos mirando el caso... Digo, está acá nomás, tanto se compara Argentina con Uruguay. Estuvimos mirando mucho. Ellos han tenido algunos problemas vinculados a las objeciones de conciencia. Es parte del aprendizaje que nos han dado los hermanos y hermanas uruguayas. Sobre todo en esto que no tenían la obligación de derivación a cargo de los establecimientos, que eso fue una de las incorporaciones que se hizo en la Cámara de Diputados al proyecto del artículo 11. Y parte de lo que nos decían era que si no había una obligación de derivar, lo que haces es, vos venís acá, yo te digo que yo no, entonces vas allá, vos me decís que no, y el problema que tiene es el transcurso del plazo. Pero en términos sanitarios, ¿qué cambió? Bueno, se llevó a 0 la mortalidad materna a causa de abortos. 0. Espera que Javi Díaz tiene una pregunta para vos. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. A ver, es el punto que justamente quería preguntarle, es sobre el tema de la objeción de conciencia, ¿no? En donde en la Argentina aquellos que están en contra o han estado en contra del aborto han sido escrachados, así como del otro lado inclusive también. Pero ¿cómo se va a tomar justamente la decisión de un médico o de una institución inclusive también a no practicar, no realizar abortos, ¿no? ¿Cómo lo van a tomar ustedes después de esta votación de la ley? Bueno, primero hay que decir que la ley establece y garantiza el derecho a la objeción de conciencia. Es un derecho además que es constitucional, es un derecho que la Corte Suprema reconoció, es un derecho que ya está establecido en otras leyes, por ejemplo, la ley de ligaduras tubarias ya establece la objeción de conciencia. Así que es un derecho constitucional que hay que respetar claramente y de hecho la ley, porque lo respeta, lo garantiza. ¿Cuáles son las condiciones? No para los establecimientos, porque el establecimiento no tiene conciencia, es un derecho personal. La diferencia es que puede haber un establecimiento que tenga todos objetores u objetoras de conciencia, pero no es que el establecimiento tiene una conciencia. ¿Cuáles son las condiciones que establece la ley para el ejercicio de este derecho? Primero, si vos trabajás, como muchos médicos o médicas que ya trabajan en un hospital y en una clínica, o en un hospital y en tu consultorio, que vos mantengas la misma posición en ambos lugares. No es que porque en el hospital público sos sujeto de conciencia y en tu consultorio no. Entonces, que en todos los ámbitos en que vos te desempeñes, mantengas la misma posición. ¿Cuál es el caso en donde solamente quien interviene de forma directa puede ser, no en caso de post-aborto? Si vos sos un ginecólogo o una ginecóloga y viene alguien que necesita un tratamiento después de haber llevado a la práctica, no podés, digamos, porque tu objeción de conciencia es a intervenir en la práctica, no a asistir después, y tenés la obligación de derivar, digamos. Es decir, no es que solamente no, digamos, porque vos tenés 2 derechos que van a estar en tensión. Es decir, hay obligación de derivar, no de rechazar. No de rechazar y dejar
indemne a la mujer. Vos tenés que Derivar a otra exactamente. institución o a otro médico. Y en el único caso en donde no entra en juego la objeción de conciencia, pero es obvio, aunque no estuviese en la ley, sería así, es cuando está en riesgo la vida de una persona. Sí, digamos. sí, eso ya Está contemplado dentro de la ley, inclusive. También, exactamente. ¿No? Sí, además, cuando se ponen los dos bienes en juego, que es la conciencia o las convicciones frente a la vida de una persona, es lógico que tenga que... así que la verdad es que me parece que el derecho y la garantía están bien amparados. Creo que además es correcto hacerlo, digamos, no hay... más allá de las dificultades que hay en algunas provincias, también hay que decir que son provincias en donde cuando algún médico o alguna médica intervino en alguna ILE, era denunciado, era criminalizado. Creo que correr del eje toda la parte penal, toda la parte de la criminalización, va a ser que muchos efectores Va a facilitar o la efectoras... convivencia. Exactamente, facilitar la convivencia, exactamente. Ministra, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. La información es urgente porque hoy empezó la vacunación con la famosa vacuna de Oxford AstraZeneca en el Reino Unido. ¿Y qué se sabe de esto, doctor Salemi? ¿Qué tal, Rolando? Bueno, la vacunación comenzó en el día de hoy. Fue el primer vacunado justamente en el Reino Unido. Fue Brian Pinker, de 82 años. La verdad que fue después de un largo trabajo que tuvo la Universidad de Oxford junto con la empresa AstraZeneca. No te olvides que hubo un par de cuestionamientos a esta vacuna. Primero, el ensayo se detuvo allá por el mes de julio-agosto por una mielitis transversa que tuvo una paciente que había sido inoculada con esta vacuna. ¿Y la cambiaron? No la cambiaron. Se demostró que fue un efecto adverso, se siguió adelante con el estudio. Pero es que en un momento dijeron que tenían la modificación, que era la carta ganadora. Eso fue la semana pasada, ¿sí? Que salió el presidente de Astra a anunciar justamente que tenían la carta ganadora para esta vacuna, que todavía no está informada cuál es la modificación que tuvo esta vacuna. Pero la ANMAT ya la aprobó. La ANMAT la aprobó, pero la vacuna original con la modificación de la aplicación que antes era al mes la segunda dosis y ahora es a los 3 meses la segunda dosis. ¿Sí? Esto fue la modificación desde el ensayo original que se aprobó a partir del Reino Unido para la aprobación de esta vacuna. Algo muy interesante también fue que el Reino Unido prevé la aplicación de 520.000 dosis en las próximas semanas, fundamentalmente a personas mayores de 60 años y a personal de salud. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de algo que nadie quiere escuchar, pero ¿para qué estamos? Sino para hacer esas cosas. Atención, muchachos, porque la vacuna rusa viene demorada. Esto no lo va a decir nadie, no lo va a confirmar el gobierno, pero nosotros lo pudimos confirmar del lado privado, si se quiere. La vacuna rusa está demorada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las consecuencias políticas después las analizamos, pero también las consecuencias prácticas que esto va a traer. ¿Por qué está demorada la vacuna rusa? ¿Se acuerdan que en un momento dado el gobierno había dicho que la vacuna no solo se iba a fabricar en Rusia, la vacuna del Instituto Gamaleya, sino que también se iba a fabricar en las plantas de India y de Corea? Bueno, las plantas de India y de Corea por ahora no están produciendo. Está la demora que hay en la vacuna del Instituto Gamaleya, que no están entregándosela tampoco a los países que integran la órbita de influencia de Rusia, por ejemplo, Bielorrusia. Esto nos lo acaban de contar a nosotros, una fuente directa que está en el proceso de traer la vacuna rusa a la Argentina. Había diferentes datos, hay diferentes datos logísticos que indican que desde el gobierno no están esperando las vacunas, ¿o no, Javi? Exactamente. Mirá, estuve consultando en las últimas horas porque para traer las vacunas e instrumentar, obviamente, la distribución, primero la copia y después la distribución, va a ser lo mismo que cuando llegó la vacuna rusa hace algunos días, es decir, con un gran operativo de seguridad. Esto es acá y en otras partes del mundo también. Bueno, se esperaba para esta semana, justamente la reunión del comité a propósito de esta nueva llegada de las vacunas. Bueno, esa reunión se postergó justamente porque hay una demora, en lo que vos mencionabas, una demora en la llegada de la nueva partida de vacunas, desde obviamente, en realidad no iban a venir de Rusia, ¿no?
sino que ¿Decían de India o de Corea? De India, exactamente. Que por eso te les digo. iban a fabricar Pero en igual, gran iban a escala. llegar a 6 y te iba a hacer todo el operativo. Eso se ha demorado, Bueno. les han dicho las fuerzas federales de seguridad. A eso hay que agregarle que, el doctor lo va a explicar mejor que yo, pero hasta donde yo entendí, porque todos hicimos un curso acelerado de vacunas, la vacuna rusa tiene 2 dosis y cada una de esas dosis tiene 2 principios activos. El segundo principio activo lleva un tiempo de gestación, para decirle así, como de 40 días, y ese principio viene demorado también. Viene demorado justamente la producción. No te olvides que todo producto biológico tiene un tiempo de producción porque son virus que se cultivan en tubos especiales justamente para esto, que demoran entre 45 y 60 días. Algo importante con respecto a lo que estabas diciendo, no te olvides que nosotros tuvimos información de asesores del gobierno que decían que el día 5 de enero llegaba el avión con las próximas dosis. El día 5 de enero sería mañana. No está llegando, no estaría llegando. No estaría Rubén. llegando. No está programado. No está programado. Claro, esto podría atrasar aún más el tema de la campaña de vacunación. No te olvides que tiene un mes, que es lo que está aprobado. A ver, podemos hacer distintas hipótesis, podemos plantear un montón de teorías, pero lo que se estudió hasta ahora es que tiene un mes entre la primera dosis y la segunda dosis. Y técnicamente, al día de hoy, la vacuna está demorada. Enseguida vamos a volver con las consecuencias políticas que puede traer esto. Pero ya nos vamos a Londres, donde está Christian Martin, porque hoy fue un día raro en Londres, donde todos estamos mirando a Londres, así como antes mirábamos todos a Moscú si venían o no la vacuna, ahora estamos todos mirando a Londres porque en Londres se empezó a aplicar efectivamente la vacuna de Oxford, que se va a fabricar acá, pero también, y como estamos en víspera de restricciones seguramente, después lo vamos a hablar con Rubén Rabanal, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque para mañana se anuncian restricciones. En Londres hubo un aumento de las restricciones. Cristian, arranquemos por lo cotidiano. ¿Qué es lo que restringieron hoy ahí? ¿Qué tal, Rolando? Un saludo desde Oxford, donde estamos en la unidad de Oxford. Aquí empezó la vacunación esta mañana, muy temprano, con el primer vacunado con la vacuna de la Universidad de Oxford, en un edificio al lado justamente del que desarrolló la vacuna. Pero un día que esperamos durante muchos meses, que mucha gente alrededor del mundo esperaba durante muchos meses, que empezaba muy bien y terminó con este baldazo de agua fría. Hace unas horas el primer ministro Boris Johnson confirmó que el Reino Unido entra en una cuarentena estricta hasta mediados de febrero. ¿Es como algo que hasta ahora no se había visto o ya habían tenido una cuarentena similar, Cristian? No, como la misma cuarentena que ya hubo en marzo y en abril, donde cierra todo lo no esencial, cierra la educación, que había vuelto, los colegios primarios habían vuelto hoy después del receso de las fiestas, cierra la educación primaria, secundaria y terciaria, siguen abiertos los colegios solamente para los chicos los hijos de personal de primera línea que no tiene alternativa para que los cuiden, le siguen dando de comer ahí, se puede salir a hacer deporte, no hay mucho control al respecto, pero de a uno, y el que no tenga otra alternativa que ir a trabajar lo puede hacer. O sea que en cualquier momento te vuelven a visitar los zorros. En el caso nuestro. Sí, los zorros ahora van a empezar a volver, claro. Ahora que la gente se vuelve a guardar, aparecen los zorros. Espero que no. Hay uno igual que me ve y va para el otro lado. Eso te digo. Bueno, sí. Aplicale un tacle ahí. Y mira la vaca y llora, pero bueno. No, ya le apliqué otra cosa. El método sanisidrense le apliqué y ya entendió. Porque una vez estaba parado en la madrugada y vino y me hizo pis en el trípode. Y tuve que cambiarlo. Trae suerte. Por eso. Bueno, vayamos a la vacuna. ¿Qué se sabe de la vacuna? La realidad, Rolando, es que el panorama es preocupante, no es de pánico ni de miedo generalizado. El británico es muy filosófico al respecto, pero el gobierno considera que es una medida necesaria. Esta nueva cepa ha causado que tengamos en los últimos 5 días casi 60.000 casos de esta nueva cepa sudafricana. El ministro Matt Hancock dice que la mayoría de los casos se debe a esta nueva cepa que se originó en el condado de Kent y se expandió muy rápido, que está circulando desde septiembre, que no es más letal, pero que causa más casos, más internaciones y por ende, como un efecto dominó, más muertes. No al ritmo de los casos, pero también no nos olvidemos que el Reino Unido es el país que más está testeando por promedio de habitantes y eso también genera más casos. Pero
el ritmo de contagios es tan alto y por primera vez peligran, dicen, hospitales claves de estar colapsados, algo que no hemos escuchado hasta ahora. Y hay 7 hospitales ambulantes construidos en centros de exhibiciones que están vacíos. La realidad, muchachos, es que falta personal, faltan enfermeros. Qué bárbaro. Vos sabés que a propósito de lo que dice Cristian, hola Cristian, Javier Díaz, hoy estaba leyendo, hace 5 horas lo publicó el tuit Boris Johnson, y directamente pide a la gente, dice, lo leo textual, quédate en casa, protejamos, ahí está, mirá, protejamos el sistema de salud, esto son las siglas en inglés, salvemos vidas, ¿sí? Preocupados, obviamente, por los contagios, pero lo que decía Cristian, muy importante, el sistema de salud, que puede colapsar, obviamente, con cualquier parte del mundo, ¿no? El sistema de salud acá se llama el NHS, es un sistema de salud pública, eficiente, gratuito. Mis hijos han nacido en él y realmente han nacido del esfuerzo británico post Segunda Guerra Mundial, cuando las islas británicas quedaron en escombros de rodillas. La gente lo quiere mucho, es muy valorado, es muy respetado y claro, se hace un llamado a salvarlo y sobre todo también espero que no se cometa el mismo error que la primera ola de proteger al servicio de salud pública y dejar atrás a los hogares de ancianos, donde murió muchísima gente. Tenemos casi 80.000 muertos oficiales por y con coronavirus y otros 30.000, 40.000 de excesos de muertes, de efectos colaterales de la pandemia y de gente que murió por otras causas que se empeoró por COVID-19. Me acuerdo allá al principio de marzo que habíamos dicho, me acuerdo en el programa de Mauro Viale lo habíamos dicho, pero que el Reino Unido había pedido del gobierno central a 9.000 municipalidades que reserven entre 30 y 40 tumbas por municipalidad. Y yo sacaba las cuentas en marzo, digo, es un número grande, casi 300.000. Cristian. Bueno, por ahora vamos a 80.000, pero los números siguen trepando y siempre me viene a la cabeza ese número. Cristian, ¿cómo te va? Rodrigo Salemi. Te hago una consulta. ¿Qué hay de veraz en esto que estaban mencionando de que el Reino Unido iba a aplicar solamente una dosis, por lo menos de la vacuna de Pfizer, para que llegue a más personas y se pueda vacunar a más población, haciendo caso omiso justamente con la recomendación de la empresa que dice que tienen que ser las 2 dosis para llegar a un porcentaje de efectividad y de eficacia, en este caso, como lo que plantearon ellos en los estudios? No es un comentario ni un rumor. El gobierno, el ente regulador británico aprobó la vacuna de Oxford en estas condiciones. Se va a dar la primera dosis, se va a priorizar dar más primeras dosis y se posterga la segunda dosis para 3 meses después y se va a hacer lo mismo con la de Pfizer. Tienen confianza de que ambas primeras dosis sean suficientemente potentes para generar una eficacia importante, una producción de anticuerpos importante para empezar a aplicar más primeras dosis y a crear una inmunidad más grande. La situación así lo requiere. Eso juzgan las autoridades aquí. Lo que pasa que también eso también llevaría obviamente de Pfizer no están conformes. Claro. De Pfizer han dicho que sus ensayos habían consistido en una primera dosis y una dosis semanas después, no meses después. Pero el ente regulador británico, el MHRA, ha hecho pruebas también y lo ha puesto sobre la balanza y es a la decisión a la que han llegado. Obviamente piensan, y esto está consensuado aquí en la Universidad de Oxford, donde empezó la vacunación hoy, de que no es una alternativa muy viable. Cristian, ¿qué se sabe ahí de cuánto tarda la vacuna en fabricarse? Te lo pregunto porque se va a fabricar en Argentina también, para saber cuánto tiempo desde que empieza a fabricarse hasta que empieza la gente a poder poner el brazo para vacunarse. ¿Cuánto se tarda? Porque ahí parece que fue muy rápido. Bueno, porque ya se estuvo produciendo a riesgo. Argentina ya está produciendo el antígeno a riesgo también. El gobierno argentino acordó con AstraZeneca comprometerse y asumir el riesgo de producir con el potencial peligro de que la vacuna no se apruebe y se terminó aprobando. Así que la decisión del gobierno argentino acá siempre fue muy valorada por el AstraZeneca a nivel central. El antígeno se produce en un lugar, pero hay un problema, no es un problema, es un desafío logístico que tienen muchos países, que es lo que se llama el filling, el fraccionamiento, el embotellado, el envasado de la vacuna. En el caso de la vacuna de Oxford, una vez que se fracciona se puede mantener a temperatura de heladera. Las máquinas, el equipamiento para hacer ese filling
funciona a una cierta velocidad, es un equipamiento muy preciso, el control de calidad es exhaustivo y aquí se están produciendo en el Reino Unido, pero hay una sola fábrica que lo está haciendo, que se llama Woodhart, que queda en Wrexham, en el norte de Gales. Es una fábrica india y se están mandando también antígeno para hacer el fraccionamiento a Alemania. Eso potencialmente podría quedar algún retraso, pero esa no es la causa principal. Hoy se empezó aquí en Oxford, o sea, contestando a tu pregunta, depende de la logística de cada país. Entendemos que en el caso de Argentina, las primeras partidas van a ser fraccionadas en México, pero que ya se está trabajando, porque esto va a repetirse, es un procedimiento de vacunación que tal vez se repita una vez por año. Y Argentina está trabajando en la tecnología para fraccionar. Porque nosotros aquí tenemos información que estamos compartiendo, porque es información del último momento, que está demorada la fabricación de la vacuna rusa, por ende ya están demorados los embarques que van a llegar a la Argentina. Por eso es que ahora, al estar aprobado y estar vacunándose con la vacuna de Oxford, la información, antes de confirmar la logística de la vacuna de Oxford para la Argentina, teníamos otra teoría de que la vacuna de Oxford de Argentina podría venir del Instituto Serum en Pune, en la India. Es la fábrica de vacunas más grande del mundo. Hablamos con las autoridades, en un momento hasta íbamos a viajar hasta la India, antes que se confirme la logística argentina vía México. Tiene una producción enorme, pero ¿qué pasa? La India también aprobó la vacuna AstraZeneca. La India tiene un problema sanitario enorme con una población enorme. Claro. Y me parece que la fábrica está fabricando más dosis de la vacuna de AstraZeneca y de Oxford para la India misma. Me parece que esa es la situación en la India, por eso por ahí el retraso. Claro. Pero tanto de AstraZeneca Central aquí en Cambridge, en el Reino Unido, y de Pfizer en Puurs, en Bélgica, insisten de que no hay retrasos en la producción de estas dos dosis. Mientras tanto, aquí esta mañana, y ahora sí, ya me concentro en la vacuna, se empezó a vacunar una prueba piloto con 6 hospitales en todo el Reino Unido, que estos números van a estar subiendo a través de los días. Ya hay 520.000 dosis que van a ser dadas esta semana. Y Brian Pinker, este ex capataz, es jefe de mantenimiento de una fábrica justamente farmacéutica, fue el primero que recibió la vacuna a las 8 de la mañana al Reino Unido, a las 5 de la mañana en Argentina. Un hombre que celebra su aniversario de casamiento, 48 años de casado, no tuvo ningún problema, solamente un pinchazo, no tuvo efectos colaterales y el Reino Unido espera aumentar a la cifra que se espera. O sea, ya tenemos 1 millón de vacunados con la vacuna de Pfizer, se agregaron otros 100.000 con la vacuna de AstraZeneca y de Oxford hoy en día, y estos números van a estar subiendo hasta, el gobierno espera que suban entre 1,5 millones y 2 millones de vacunados por semana para tratar de llegar hasta 40, 50 millones de vacunados para lo que es Pascua en abril. Hagan los números y es un proceso largo, sí, claro. Por lo tanto esta cuarentena sumada a los testeos, que son casi medio millón por millón de habitantes, por día. El Reino Unido está testeando a asintomáticos y sumado a las restricciones, con las 2 vacunas tendrían que empezar a acabar con este karma. Hay hospitales en el Reino Unido que tienen peligro de estar colapsados, pero por el momento las autoridades sanitarias tienen confianza de que todas las vacunas por el momento serían efectivas contra estas mutaciones y nuevas cepas. Cristian, gracias por el contacto. Abrazo grande. ¿Por qué estamos siguiendo tanto lo que está pasando en Reino Unido? Primero porque es el país donde está la nueva cepa y esta cepa está llegando a contagios que han provocado un cierre total del Reino Unido. Pero además porque está la vacuna de Oxford, que es la misma que ahora hay que mirar con mucha más atención porque se va a fabricar acá y presten atención a lo que les vamos diciendo de que está demorada la vacuna rusa. La segunda dosis todavía no están llegando, se está demorando el proceso de la vacuna rusa, cosas que están diciendo la propia gente que está involucrada en el proceso de importación de la vacuna del Instituto Gamaleya. Pero mientras tanto, aquí en la Argentina se está discutiendo en el gobierno qué hacer, qué tipo de restricciones va a haber, qué va a pasar. Mañana ya la provincia ha convocado una conferencia de prensa. El gobierno nacional tiene que decidir si cierra la frontera, si avanza en un toque de queda sanitario, algo que está avanzando en las provincias. O sea que esta semana, otra vez, el coronavirus va a ser el principal tema de gestión del gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente se asombró de imágenes como estas.
En ese momento de distensión que ofrece la playa, el verano, el sol, uno se olvida que hay una pandemia y un virus circulando y se descuida. Y los que más se descuidan son nuestros jóvenes. Yo he tenido también la edad de ellos y yo sé lo que es juntarse con amigos a tocar la guitarra, a cantar un rato y sé que ese momento es maravilloso y sé que para muchos ir a bailar es lindo y que para muchos jugar al fútbol con los amigos es lindo. Todo es lindo salvo que haya un virus en el medio que nos esté contagiando. Si en verdad no queremos volver atrás y queremos dar este paso hacia adelante para ponernos de pie, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social. Responsabilidad social quiere decir cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar al quien tengo al lado. Porque si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Claro, fueron estas imágenes las que provocaron que en el gobierno empezaran a decir, bueno, acá hay algo que se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos en las playas, se nos fue de las manos en las fiestas clandestinas. Y esto se está discutiendo al más alto nivel del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno nacional y también en las provincias. ¿Por qué? Porque está la disyuntiva de qué hacer, cómo hacer para intentar poner un freno de mano en el medio de la temporada alta turística de aquellos que se pueden ir de vacaciones y que no hubo turismo en todo el año. Ahora que empieza a haber algo de turismo, ¿qué hacer? Poner freno de mano por los contagios. Es una disyuntiva muy difícil, pero mientras tanto también hay que poner un foco en lo que está pasando en los hospitales y en los contagios. Arnaldo Dubín es médico intensivista, es profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Doctor Rolando Graña y aquí equipo, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué están viendo ustedes del otro lado, del lado de los hospitales? Mire, en los hospitales está creciendo significativamente el número de pacientes que se internan con COVID en las unidades de terapias intensivas. Pero a mí me gustaría enfatizar un poco el contexto. Precisamente en medio de una situación social donde parece que la pandemia ha terminado, el crecimiento del número de casos es alarmante. Nosotros tenemos que pensar que hasta hace un mes había una disminución progresiva del número de contagios. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se había llegado a un promedio semanal de menos de 250 casos diarios. Sin embargo, en las últimas semanas ha aumentado de forma extraordinaria. Sí, estamos hoy en más de 1000. Y el promedio de la última semana es de más de 900 casos diarios. Es un número enorme. Claro, cambió el paisaje médico, doctor, pero no cambió el paisaje urbano, porque afuera se sigue haciendo lo mismo que cuando estaban bajando los casos. Definitivamente. Y yo les quiero transmitir que todavía esto no ha tenido un impacto significativo en las terapias intensivas, pero que va a ocurrir, necesariamente va a ocurrir. Además, una cosa que me preocupa sobremanera es la velocidad con la que aumentan los contagios. Pensemos que ha triplicado y más también el número de contagios en 4 semanas. ¿Esa velocidad no es atribuible a la famosa cepa que anda circulando por otras partes del mundo? Mire, la presencia de esa cepa no se ha demostrado en la Argentina, pero hay una causa obvia. No tenemos más que ver lo que sucede en las calles.
Pero a mí lo que me preocupa de este ritmo de crecimiento es que si nosotros no tuvimos un desastre sanitario más grave que el que hemos pasado, fue precisamente porque la política de cuarentena permitió que los casos crecieran lentamente y todos los pacientes graves pudieron ser atendidos en la terapia intensiva. O sea que a usted le preocupa la velocidad, porque tarde o temprano esta velocidad de contagio, que por ahora no satura las terapias, en algún momento va a provocar un contagio, una saturación de las terapias. Mire, peor que en la primera vez. Por lo menos es una posibilidad, porque el ritmo de crecimiento es distinto. Y además, me parece que hay otra cuestión que es muy importante. Estamos en mucho peores condiciones para enfrentar esta situación que nos amenaza que como estábamos en la primera ola de la enfermedad. ¿Por qué peores condiciones? Esto no tiene que ver con déficit de recursos físicos o tecnológicos, camas o respiradores. Esto se relaciona con la situación del personal sanitario. Estamos agotados física y anímicamente. Pero cuando bajó los casos, ¿no hubo algún grado de descanso para ustedes? Muy poco, porque básicamente lo que bajó la patología vinculada al coronavirus, aumentaron otras enfermedades que habían sido postergadas por la pandemia. De modo que nosotros no hemos tenido descanso, mucha gente no se ha podido ir de vacaciones y esto es un año de guerra continua. Y lamentablemente todos los reclamos que hemos hecho han caído en oídos sordos, tanto del sistema público como del sistema privado. Se lo escucha muy angustiado, doctor. Yo estoy muy preocupado porque yo sé cómo está la gente que trabaja conmigo, sé cómo están mis médicos, sé que ellos están cerca del límite de sus posibilidades y particularmente en este momento se está trabajando de forma muy forzada en la terapia intensiva. Hoy estaba hablando con un referente de una importante prepaga de la ciudad de Buenos Aires y él me decía que ya está habiendo dificultad para conseguir cama en terapia intensiva en el sistema privado y que él se planteaba la posibilidad de que en un futuro los pacientes con las prepagas vayan a los hospitales. Claro, aquí estos son escenarios verosímiles. El doctor Salemi, que también está en una clínica privada trabajando, nos contaba lo mismo, ¿no? Que el aumento de las demandas y de la gente que va termina internándose. Sí, fundamentalmente comenzó hace 3 o 4 semanas con el aumento en las consultas de la guardia, que fue lo primero que pudimos ver. Obviamente que esto va a traer aparejado un aumento de los contagios, un aumento de las internaciones moderados y obviamente que cuando se empiecen a contagiar los más grandes, los adultos mayores, va a tener un incremento de lo que son la ocupación de terapia intensiva, más allá de que ya se incrementó. Ahora, doctores, a los dos, ¿por qué nadie le da bola a esto? Y la verdad que a mí me preocupa esto, porque estamos leyendo el diario del lunes. Sí, pero ¿sabe lo que pasa, doctor? También lo tenemos que escuchar a intendentes municipales como de partidos de la costa, que el otro día tuvimos la oportunidad de entrevistarlos y decían, bueno, iremos viendo el día a día, no pasa nada, tenemos todo controlado. Y la verdad que lo que estamos viendo hoy en día, justamente en esos partidos, como es Mar del Plata y Pinamar, es un total descontrol de las normas y de las medidas de control. Por eso, ha llegado el momento de decidir entre tomar medidas drásticas o aceptar que vamos a tener 40.000 muertos más. Estas son las opciones. Sí, es dramático, pero es así, doctor. Sí, a Javier Díaz le quiere hacer una pregunta. Y doctor, a ver, con la sinceridad con la que lo estamos escuchando, desde lo anímico y también desde el punto de vista médico, ¿qué le pediría al presidente de la Nación? Teniendo en cuenta que el presidente ha puesto un foco en todo esto, ¿no? En estas últimas horas, ha dicho que tal vez necesite la fuerza de seguridad para intervenir, se está hablando de ese toque de queda sanitario. ¿Qué le diría al presidente, usted como terapista, doctor? Bueno, en primer lugar, como intensivista, yo le pediría que todos los reclamos de nuestro sector sean escuchados, porque las condiciones de trabajo en las terapias intensivas son muy malas, no por esta sobrecarga de trabajo, no porque cada vez somos menos, sino también por cuestiones tan elementales como los salarios. Yo tengo que recordarles que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los médicos están con salarios que están cercanos a la línea de pobreza, que han hecho 3 paros en las últimas semanas, que han hecho movilizaciones en la calle,
que están en asamblea permanente. El estado de enfermería es todavía peor. Ni siquiera son reconocidos en la ciudad de Buenos Aires como profesionales, sino como administrativos. Y yo debo recordarles que en el mismo Día de la Sanidad, hace poco tiempo, fueron violentamente reprimidos por estos reclamos. De modo que es necesario que el personal de salud, y especialmente los intensivistas, seamos jerarquizados. Bueno, de hecho los reconocieron cuando fueron los primeros que les aplicaron la vacuna. ¿Usted se la aplicaron, doctor? Lamentablemente yo tengo 67 años. Yo creo que esto más que un reconocimiento es una necesidad, porque si nos seguimos enfermando no va a haber quien atienda a los pacientes. Claro. Espere que aquí Rubén Rabanal le quiere hacer una pregunta. El reconocimiento viene por otro lado. Lo que sí me parece es que el poder político está en una encrucijada en la que debe tomar decisiones. Pero sobre eso le quería preguntar, doctor. Pero el poder político cuando tuvo que tomar decisiones sobre cerrar la economía las tomó. Perdone la palabra que voy a usar, pero da la sensación que no las toma cuando estamos hablando de joda. Y perdón que use el término, pero es esto. Es decir, pudimos cerrar la economía durante casi un año, llevar a la quiebra una cantidad de gente y hoy no podemos controlar una rave en una playa. Hoy no podemos controlar un velorio. Hoy no podemos controlar una marcha de apoyo, una marcha política. Es decir, no ahí quieren, hay una decisión Rubén, política. no quieren. Bueno, eso es lo que pregunto. Bueno. Entonces es que no quieren. Porque si pudimos llevar a la quiebra al país y no podemos manejar una playa, entonces es porque no queremos. Es que Rubén, vos sabés que me parece que la situación es mucho más compleja. El desastre económico no tiene que ver con la cuarentena, sino que tiene que ver con la pandemia, y países que no han hecho cuarentena tienen problemas económicos muy graves y están llorando muchos más muertos. Entonces, no hay que entrar en contradicción en este sentido, pero sí me parece que es el momento de tomar decisiones y drásticas. Sí, decisiones que justamente han tomado otros países de Europa y que hoy en día tenemos a las vistas, que por ejemplo, el Reino Unido tuvo que cerrar definitivamente todo, entrar en una cuarentena estricta, pero por ejemplo, Italia, España, Francia, fueron países que ya están con pusieron el toque de queda justamente, restringiendo el ocio, que lamentablemente, mal que le pese a muchos, hay que empezar a restringir de alguna manera, y es verdad que es preferible restringir el ocio que no una hora donde se puede producir activamente el trabajo. Entonces es importante empezar a mirar esos países también, cómo funcionaron y empezar a copiar, y tenemos de vuelta el diario del lunes para poder tomar decisiones concretas. Estoy totalmente de acuerdo. La disminución del ritmo de contagio no tiene soluciones mágicas. La única medida que va a funcionar en el corto plazo es el aislamiento. Acá nadie está planteando una cuarentena estricta, prolongada, pero sí durante periodos por lo menos cortos tiene que haber distanciamiento efectivo, aislamiento de los contagios, detección de los contagios. Y esto tiene que hacerse ya. Ahora, doctor, esto es parte de lo que dice usted. Esto es el toque de queda sanitario o es una medida más grave, es una decisión política que a mí me excede. Claro, pero es importante la opinión también. Pero digo, porque hoy estuve hablando con un amigo italiano que vive en Pisa, allí, en Italia, y me decía, por favor, es argentino, por favor, cuídense ustedes, porque lo que están haciendo ustedes ahora, nosotros lo hicimos en agosto. En agosto. Es decir, el agosto... ¿Y te acordás cuando nos mandaban los videos de Italia diciendo, mirá, en Italia está todo abierto y acá estamos todos encerrados? Bueno, el agosto de ellos, y lo que están padeciendo desde septiembre, octubre y demás, es el enero nuestro. Y nosotros lo vamos a padecer en febrero, marzo, abril. Digo, si nosotros no tomamos ese ejemplo, que lo tenemos al alcance y a la mano, la verdad estamos muy, pero muy complicados, y no solamente sanitariamente hablando, Definitivamente, y a mí me parece que no hay que esperar hasta febrero para padecerlo, sino que esto puede desembocar en una situación muy grave en pocas semanas. Doctor, le agradecemos mucho el contacto. Yo soy el agradecido. Buenas noches. Buenas noches. Claro, el problema es que ya desde los médicos ya sabemos todo lo que hay que hacer. El problema es que se hace desde lo sociológico, y para tomar decisiones que afecten lo social hay que tomar decisiones políticas. ¿Qué está discutiendo el gobierno, Rubén? El gobierno está discutiendo, en primer lugar, cómo va a llamar a la decisión que tiene que tomar. Ah, el nombre. Marketing político. Es que le tienen miedo al toque de queda. Y claro. Esto está claro. Le tienen bueno, miedo. ya Alberto lo dijo. Estamos empezando con el toque de queda sanitario, que es el toque de queda por una razón sanitaria, que es toque de queda.
Entonces, en primer lugar, lo que están discutiendo es el nombre. El segundo punto que Es están posible discutiendo... que estén discutiendo el nombre, dejate joder. No lo querían llamar toque de queda, Rolando, en Ni serio. toque sanitario. ¿Cómo? Ni siquiera Perdón, toque ya lo sanitario ya lo aplicaron Chaco y La Pampa. Hoy se conoció que Chaco y La Pampa lo aplicaron. Y ¿Cómo Santiago, lo llaman? y Santiago En Chaqueño y en Santiago Pampeano. Santiago también. ¿Y Santiago también? Sí, hay 3 provincias que lo están aplicando. A ver, primero demos la información. 3 provincias argentinas, Chaco, Santiago del Estero y La Pampa, decidieron aplicar toques de queda, aunque el gobierno nacional esté buscando una palabra, que hacen que, con diferencias, desde las 0 hasta las 6 de la mañana, la gente se tenga que quedar en sus casas. Algunas actividades, las actividades gastronómicas, se interrumpen entre las 22 más o menos, 22, 23, según cada una de las provincias. Y en el caso del Chaco, los fines de semana no se puede andar entre ciudad y ciudad. Exacto. Bueno, ¿y cómo le llaman ahí? Toque de queda. Viejo, el toque de queda, el toque de queda. ¿Cómo lo vas a decir? Es que claro que se llama así. Ahora, quedémonos en casa. Ahora, no sé. No pierdan tiempo con el nombre. Bueno, pero el tema es este. En primer lugar, había una discusión sobre la cuestión de... Porque, a ver, no nos mitamos. La palabra orden en este país todavía le produce urticaria a alguna gente. Cuando la palabra orden está totalmente relacionada con el orden democrático. No está relacionada con la dictadura. Pero bueno, por lo que sea, quedó. Sí, ahí me parece que hay que dividir. Yo coincido con que el gobierno tiene miedo a las reacciones sociales. ¿De quiénes? Por ejemplo, cuando vos ves los videos en Pinamar, claro, es medio desagradable la gente, la clase alta argentina que está en la clase media alta, que está en las playas de Pinamar y te aparece los triciclos de Bernie con la sirena, ahí está, esta que estamos viendo. Sí. Claro, no da. Bueno, ese es el segundo punto. Gente bronca de la clase media alta blanca. Pero por otra parte, lo que se vio en Europa es que cuando hubo estos cierres, estos toques de queda, que cerraron la gastronomía y la diversión que se había abierto, lo que hubo fue quilombo social en serio. Sí. Que los gastronómicos, los chalecos amarillos en Francia, salieron a romper todo. Está bien, pero hoy, yo un poco lo que le preguntaba al doctor, hoy acá tenés en primer lugar el tema graciosamente, si querés, dialéctico. El segundo punto es, y mañana va a haber reuniones, lo comentábamos antes, va a haber reuniones en la provincia de Buenos Aires con los intendentes y el gobernador, va a haber reuniones y Zooms de Alberto Fernández con los gobernadores para definir cómo se aplica y quién lo aplica, porque lo que tenés que decidir es qué fuerza va a aplicarlo en cada lugar y cuál es la sanción. La policía, ¿quién va a aplicar? Claro, ¿y las multas? Porque hay que aplicar multas. Bueno, es que ahí viene la cuestión de los intendentes, porque los intendentes dicen que van a hacer, pero no hacen. Entonces todo el mundo, ninguno quiere quedar antipático. Todo el mundo dice, bueno, que sea otro el que reprima, el que mande la policía, el que se haga cargo del quilombo. Y nadie quiere que se le complique el veraneo. Claro, lo que pasa es que y las elecciones después. Claro, llegamos a un punto de improvisación que ya tenemos el problema de frente y nos vamos a volver a chocar porque los casos no bajan, siguen subiendo. Pero los videos, además, abundan. Vean este video, es fresquito. A cada hora aparece un video nuevo de lo que está pasando en la costa. Vean este. Mira, este es Boutique, el outlet ahí en Pinamar. Estamos en Pinamar. Esto es un after en Pinamar. Mira, a ver, vamos a ver lo que es. Mira, ahí. De vuelta, mira, estamos acá por el medio. ¿Qué es esto, no? Estamos acá en el auto, mira, mira. Bueno, vamos a molestarlo al doctor Salemi. A ver, explíqueme. ¿Vamos a molestarlo, chicos? ¿Lo molestamos? Sí, corresponde. Ahora explícanos, querido. Te explico. Si estás en la playa y hay viento, ¿por qué es peligroso eso? Porque justamente lo que estábamos viendo ahí es que no hay distancia entre persona y persona. Pero estás en la playa. Más allá de que al aire libre, ¿sí? Y en un lugar donde corra mayor viento, o sea, hay mayor circulación de aire, tenés menos posibilidades de contagiarte, pero existe el contacto estrecho. Justamente, estar a menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin protección. ¿Qué persona está a más de 2 metros con protección en esa playa? Nadie, porque no son barbijos. Y bueno, justamente no existe el barbijo en la playa. Entonces, lamentablemente, tenemos que empezar por este lugar. A nadie le gusta que le jodan las vacaciones. Pero llega un punto que uno se pone eufórico porque
vos ves las guardias hoy, la cantidad de consultas que hay en la guardia, y decís, no puede ser. Che, Rubén, ¿te acordás todo el tiempo que dijeron que iba a haber protocolos en las playas? Pasa que de eso te que iba a haber quería- gente que iba a estar separándote. Yo qué estoy sé yo. absolutamente convencido, y lo repito cada vez que hablo de este tema, que los protocolos en Argentina sirven nada más que para habilitar. Es decir, además ya estamos cansados que es el mismo protocolo en todos lados. Como vos decís, le preguntas una actividad, pero ustedes siguen los protocolos, por supuesto. Yo tengo el alcohol en la puerta, sí, por supuesto, tengo la alfombrita que le ponemos la lavandina, acá entran todos con el barbijo y listo. Pasó el inspector y se terminó. Bueno, pero eso no pasa por los controles, sino pasa porque somos así nosotros. En Europa claro. también. Pará, en Europa, porque vamos a decir algo, y vamos a compararlo en lo malo, porque viste que en la Argentina siempre lamentablemente comparamos lo malo. En Europa ha pasado lo mismo. Claro, Entonces nosotros en lo bueno nunca terminamos siendo buenos como Europa. No, Estados pero Unidos. está claro. En lo malo sí lo perfeccionamos. Pero lo además, que porque digo, estamos no, más pero cerca del Pero terreno. lo digo comparativamente. Vamos a lo de las playas, estamos hablando de las Sí, playas. a Acuérdense eso voy, todo lo que dijeron. Va a haber unos círculos de arena, unos protocolos, unos operadores que amablemente le van a decir a la gente, pero no vos se necesitas, junten. vos necesitas que te ¿Te pongan... acuerdan del muchacho este que iba a vender el aerosol Pero para está hacer bien, ¿Te acordás? como en el fútbol. Pero vos Como en el necesitas fútbol. que te pongan un círculo para saber que tenés que estar a 2 metros de distancia. Entonces, empecemos por... que debemos materias de jardín de infantes, Sí, pero porque igualmente, la verdad que estamos Javi, muy mal. la improvisación que hay por parte del gobierno, por la improvisación que hay por parte de todo el tipo de gobierno, ¿eh? Yo no estoy hablando de un gobierno particular. por supuesto. A mí me pasó escuchar al intendente, un intendente de un partido de la costa, que decía, bueno, iremos viendo el día a día. Esa es la improvisación que no tiene que pasar. Pero está bien, pero esto es como decir, no toques el horno porque te vas a quemar. Te vas Bueno, a pero quemar. es que lamentablemente- Vas y tocas el horno. Y te quemaste. Pero es que el enigma es sociológico, viejo. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer desde el punto de vista sanitario. Sí. El enigma es sociológico porque a una parte importante de la población le chupa un huevo todo. Totalmente. En este punto, para decirlo en castellano. Y tenés también el tema de la circulación, esto me van a matar mi hija sobre todo, pero tenés el tema de la circulación de los más jóvenes, donde también la responsabilidad, yo digo, no es de los jóvenes, pero sí de los padres. Si vos tenés tu pibe ¿Qué podés que va a la hacer playa, con bueno, para los decirle, pibes? mirá, acá Si no te dan bola, ¿qué dormí vas en la a hacer? vereda, te pongo una carpa en la vereda, pero vos a la abuela no me la venís a contagiar porque te fuiste de joda a la playa. eso sí. Alguien tiene que marcar una regla. Bueno, Bueno, Porque lo que se está viendo justamente ahora es el aumento en los contagios en los jóvenes. Claro. Y obviamente que esto es el calco de la primera ola. Se empezaron a contagiar los jóvenes y después se contagiaron los más grandes. Tal cual. La mortalidad aumentó justamente cuando aumentó la cantidad de contagios en los pacientes mayores de 60 años. Bueno, ahora volvemos a lo que está pensando el gobierno. Cierre total de fronteras. Todo trae quilombo en esto. Todo lo que viene es para quilombo. Cierre total de fronteras. Otra vez los argentinos varados en el exterior, cómo los repatrian, qué hacer. La gente la llama por acá diciendo, estamos en el culo del mundo acá tirados y no tienen de dónde dejar. ¿Se acuerdan de esa época? Bueno, cierre total de fronteras. Ya hay. Hay cierre de... Hay restricción Está bien, de- pero hay gente que sigue saliendo por E6 y sigue entrando Pero por ya saben, E6. el que sale ya sabe que Pero no lo van el a ir que a sabe buscar. ya sale, Ah, es distinto. que puede no volver. Claro. Hay restricción de vuelos. El problema que tiene el gobierno es que el gobierno hoy está diciendo no hay más vuelo directo de Londres. Pero de Londres también volvés vía Madrid. Por eso. Pero digo, en algún momento puede que digan, clic, se cierre 6. Y ahí es donde está el tema. Y ahí arranca el quilombo otra vez los que quedaron varados, los argentinitos que quedaron varados. Primero. La posibilidad del toque de queda sanitario, que como bien contaba Rubén, están discutiendo qué nombres le ponen. ¿Cómo? Dame una opción de nombres, a ver, vamos a divertirnos un poco Se con los planteó nombres. toque sanitario sin el... Toque sin el queda. sanitario. Toque sanitario me suena un poco obsceno. A mí que te toque con la mano limpia, no suena, sé. ¿viste? como el Franco, me suena como visita el Franco en el sanitaria. servicio militar, digamos. Claro, toque sanitario. ¿De qué parte te van a tocar? De ahí. Claro, entonces ya suena raro. Pero, suena raro. pero es uno de los nombres y está en los medios en este momento dando vuelta la posibilidad del toque sanitario. Bien. ¿Y qué más están discutiendo? Bueno, y el otro punto es la restricción policial, pero sin cortar ni el transporte interjurisdiccional, ni cortar por lo menos hasta algunos dijeron el 15 no es el 15, es más allá, porque el caos sería muy grande, el tema del traslado por la cuestión de las vacaciones. Acá el problema lo tiene Axel Kicillof. Claro, efectivamente. Y Eso está mañana, claro, porque- ojo que mañana hay conferencia de prensa de Bianco con Golián, que algo van a tener que anunciar. Te voy a aclarar algo. La temporada no viene mal en el sur, Claro. donde está todo muy controlado, quizás porque hay menos cantidad de gente, pero está mucho más controlado en el sur. Los que fueron al sur. En Córdoba la cuestión está un poco más complicada, pero no llega a ser lo que es la provincia de Buenos Aires.
El tema central lo tiene Kicillof. ¿Y por qué lo tiene Kicillof? Por dos cosas, porque otra vez tiene que volver a discutir la disyuntiva de economía o saturación de las terapias intensivas o contagios. ¿Qué pasa? ¿En qué contexto? ¿Qué podrían hacer? Imagínense el contexto que digan, bueno, ¿saben qué? De 23 a 6 de la mañana, Mar del Plata, todo cerrado. ¿El quilombo que se arma o no? Mira, la Sí, Pampa... pero los comerciantes salen a romper todo. Pero es la alternativa. Mira, la Pampa... Pero hoy a la noche es esa la alternativa. No cierre. Nadie está pensando hoy en suspender la temporada. Pero afecta sobre todo lo que tenga que ver con las actividades de vacaciones. Sí, restaurantes, teatros, igual, casino, entre otras cosas. Mira, la Pampa... En Carlos Paz lo mismo. Te leo la Pampa, sí. En el boletín oficial acá lo tengo. Algunas de las medidas de restricción a la circulación. Se prohíbe la circulación de personas de 1 a 6:30 horas, con excepción de trabajadores esenciales. Claro, pero cerraron los comercios, los locales antes. Se extiende la suspensión de los encuentros sociales. Y además, todas las actividades, reitero, todas las actividades finalizan a las 0 horas, con la extensión de 30 minutos para locales gastronómicos. Esto, en el boletín oficial, ya está oficializado, por supuesto, hasta el 18 de enero, con posibilidad de extenderlo, depende cómo marche todo este contagio. Igual, Rolando, algo importante que siempre tomó en cuenta el gobierno a la hora de aplicar restricciones era la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva. Con respecto a lo que decía Rubén recién, que en el tema en el sur, que la cosa estaba más controlada, permitime decirte que Neuquén tiene el 91% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Río Negro el 85% y Chubut el 75%. Está bien, pero a Neuquén la gente se va de vacaciones, ¿eh? Sí, bueno, pero por eso mismo. Sí, pero tienen mucha menos infraestructura. Claro. Y puede terminar en un desborde justamente si las personas que están de vacaciones necesitan una internación. Todo eso ya lo sabemos, todo ese diagnóstico ya lo sabemos. El problema es que una cosa es restringir actividades con cada uno en su casa y otra cosa es restringir actividades cuando se desató la temporada turística. Porque hay una parte de la población que dice, bueno, yo me voy de vacaciones igual, a donde carajo sea. ¿Y cómo se para traerlo, para cerrarle el negocio a los comerciantes? Eso es lo que no se está Ese es el problema político. Eso es lo que no se está planteando ahora, porque es un problema político. Espere, vamos a sumar la economía, Leandro Marcarián. ¿Y económicamente qué puede provocar esto? Otro quilombazo. Yo, escuchando todo lo que están diciendo, te pronostico que Argentina termina 2021 con un 70% de pobres, Rolo. Si están planteando hacer todas estas cosas, la economía no va a rebotar más. Todo lo que sea gastronomía, hoteles, teatro, digamos, actividades que se consumen en temporada, digamos, de vacaciones, van a quebrar y... Porque además, imagínate los que invirtieron. Los que invirtieron bueno, es que y dijeron, invertimos porque vamos a tener temporada en verano. El gobierno es como muy ciclotímico, ¿no? Porque no, los contagios son ciclotímicos. No, pero digo, si sabían que la cosa no venía bien hace 3 días, pero la temporada arrancó hace 3 días, entonces esto no es novedad que los casos están al alza, no hubiesen dado inicio a una temporada de verano en la que sabes que va a tener movimiento de población. Como vos decís, al vos darle la señal al empresario del turismo que va a haber temporada, entonces el tipo va a haber todo el que va a la costa, por lo menos para dar un ejemplo. El que no quebró invirtió, claro, o se ilusionó por lo menos. Rolo, vos el que conoce la costa sabe que vos vas en diciembre y están todos trabajando, poniendo su negocito en orden, haciendo obra para que en enero arranca la temporada y los tipos facturan enero, 1 de febrero y con eso viven todo el año. Ahora, si vos el 4 de enero ya les cancelás la temporada, bueno, se te fundió toda la costa, se te fundió todos los que viven del turismo y agarrate, pues a ver, hoy tenemos un 50% de pobres, que ya hemos dicho que es bastante insostenible, porque pensá que del presupuesto más o menos 60% se te va en gasto social, jubilaciones, AUH y todo eso. O sea, no te queda plata para invertir en algo más o menos serio. Si tenés que volver a aumentar el gasto social. Bueno, pero por eso, el país se va a terminar convirtiendo en la villa miseria más grande del planeta. Por eso es que yo creo que no van a cerrar actividades. Yo estoy seguro que no van a cerrar, se van a fumar los muertos, perdón, no hay duda. Además, el lío, si querés que lo diga elegantemente... El quilombo. El quilombo, es que vos le dijiste a la gente que hiciera eso. Porque vos le lanzaste un plan desde el Estado, diciéndoles compren, que además te voy a dar un crédito... sobre todo lo que compras, y pasamos de ASPO a DISPO y ya está. Te paso de ASPO a DISPO, quédate tranquilo que vas a tener temporada. En unos meses. Entonces el gobierno no puede darse el lujo de llegar a la elección con la economía absolutamente detonada,
dándole a la población cuanto un IFE de más de 5.000 pesos por mes, Sí, pero el problema- se van a comer una paliza. problema- Y eso, el principal objetivo del político es sostenerse en el poder. Entonces va a hacer lo que sea con tal de no perder la elección. Pero al margen de eso, ¿Qué haces ante los contagios? Van a seguir. No, ¿qué haces? Porque algo No tenés van a que hacer hacer. Pero al nada. margen de eso, Van a está la población. van a hacer algún tipo de política que sea maquillaje, van a vender como que están haciendo algo, como por ejemplo el toque de queda, de 12 de la noche a 6 de la mañana, que no hay nadie en la calle, cerrás la circulación, No, para la noche nada sí, va a está pasar, bien. nada A la va a mejorar noche, y fundí gente. En las zonas de boliche, de bares, que los boliches están cerrados, hay. Fue la A ver, única todas las medida que playas se sirvió en trabajan a la Europa, en noche. muchos países Pero europeos, chicos, para bajar los estamos hace contagios. 3 meses con los bares abiertos Lo que- acá lo que en decía es- Palermo, hace 3 meses está todo el mundo esperando que algo explote. Mirá. Pero pasó Pero lo 3 que meses sí es después, cierto- ¿no? Apenas se abrieron los Por el bares. tema de las reuniones y las juntadas, Pero lamentablemente. lo que sí es cierto que lo que yo le preguntaba al médico con el que hablamos antes, y es, esto no se está produciendo por la economía. Esto no está pasando porque los locales, que fue gran error que cometió el gobierno durante todo este año. Esto no está pasando porque los locales están abiertos y la gente está No. entrando a comprar. Esto Está pasando porque un por la sector de joda. la sociedad Exacto. cree que no le va a pasar nada. Por un sector que cree que no le va a pasar nada. Y ese creo que es el grave error que se cometió. Porque hoy llegás con este agotamiento, con este cansancio, cuando en realidad podrías haber tenido un año económicamente un poco más movido, igual No te iba a digas caer eso, no todo. digas eso, que Marcaría se para No, arriba de la pero- mesa y baila. Pero coincido Pero es completamente. que- a ver, Mirá, coincido. tiene el centro, anda, anda. Pero totalmente, a ver, tuvieron a la población encerrada 9, 10 meses, 9 meses y medio. Llegaste a enero con, digamos, la paciencia totalmente colapsada, le diste un poquito así a la población y encima, a ver, me tomo la libertad, yo soy el más joven acá y estoy bastante No, más cerca, de ninguna bastante manera, más eso cerca es- del eso es un grupo insulto. etario No, que no, está, digamos que transmitiendo el virus, vamos a hacerlo así. Es un grupo de gente que con la estrategia del miedo no le llegás. A un pibe de 20 años, si vos le decís, no vayas al boliche porque te contagiás y después matás a la abuelita, no le importa. Pero lo estamos viendo eso. Ese es el Pero problema. bueno, pero el gobierno sigue aplicando una estrategia que no funcionó durante el año, porque la cuarentena quedó claro que no funcionó, porque tuviste cuarentena durante 9 meses y los casos nunca Está bien, bajaron. pero si no funcionó, ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué? En Europa, en Italia, en Francia, en Italia son Esa todos es la boludos. pregunta del millón, nadie sabe. El Reino Unido, el Reino Unido fue Pero una acá, yo te cuarentena digo estricta. acá no funcionó. Sí, pero hubo más movimiento económico. Acá no funcionó. Sí, porque no tuvieron un allá. cierre. No Claro. hubo cierre. No hubo y tan largo. Y si hubo cierres eran intermitentes. Y hay Bueno, más así funcionó. recuperación rápida. Claro. en Sí, la- pero ahora funcionó Nueva Francia Zelanda, cerró todo justamente. hace un mes. Sí, Sí, sí. sí, Pero exacto. tienen otro Sí, reto, pero también tienen tuvo- otra tuvo- espalda. Tienen Tenían otra abierto. espalda. Tiene otra Tienen espalda. plata. Inglaterra, que hablamos tanto de Inglaterra. Recordemos algo, no cortaron las clases. Inglaterra le pagaba a la población, a los sectores que habían quedado, digamos, acuarentenados, bares, restaurantes, etcétera, que no podían trabajar en absolutamente nada. El gobierno te ponía el 80% del sueldo. O sea, si vos ganabas 3.000 libras, te daban 80% de 3.000 libras. Acá te daban un IFE de 5.000 pesos por mes, porque fueron 4 IFE de 10.000, 5.000 en 8 o 9 meses. Y después tenía el ATP, tenía el máximo de dos salarios mínimos, 40.000 pesos. O sea, acá te dan una chirola. ¿Se Bueno. entiende por qué? Porque no hay plata. Y Es ahí un tenés país otro de pobre. los Entonces no se problemas. puede dar el lujo de estar un año que ya pasó sin trabajar, un año que le viene, que por todo lo que Por parece eso van a no, estar sin no van trabajar. a poder hacer Bueno, una claro, restricción Rolando, fuerte. ahí tenés, Tengo duda que no ahí pueden. tenés otra de las... Vos decías que íbamos haciendo la lista de las razones, ¿no? Bueno, ahí tenés otra de las razones. El IFE se terminó porque no hay más plata. Y se canceló el mes pasado y no hay más. Hoy conociste la resolución que está publicada en el boletín oficial que ni siquiera el repro completo van a poder pagar porque no hay plata ni para pagar el repro Porque además, completo. mientras tanto, que se están había negociando anunciado. con el fondo. Y Claro. le tienen que decir, No, vamos a nada. cortar los gastos. Aunque suponete que el fondo mañana desaparece, tampoco hay. Tampoco está la plata. Tampoco hay. No está. Entonces, no tenés la posibilidad de decir financieramente banco otro lockdown, otro cierre. No. No lo tenés. Por eso, tío, se van a terminar fumando los muertos No, a este si ya paso. no estás repartiendo asistencia. Claro, pero además el problema es que hay un plazo hasta que venga la vacuna y empiece la vacunación. En origen, la esperanza del gobierno era, estamos en temporada baja de casos, aprovechamos esto, manejando con los casos bajitos, empieza la vacunación y cuando llegue el momento de la temporada alta de los contagios, que es el invierno, pese a todo, ya va a haber una cantidad de gente vacunada y los que lleguen a enfermarse va a haber suficiente plasma de suero equino para aplicarle para que no se saturen de terapias intensivas. Este plan, que era razonable hasta hace 2 semanas, en 2 semanas quedó patas para arriba porque los contagios se dispararon. Entonces, esta manera que se dispararon los contagios y agregar otra cosa que hablábamos recién, muchachos, presten la atención que la vacuna rusa está demorada.
Entre otras cosas porque tiene dos principios. Un principio que es uno es 26, otro es 5. El 26 es el primero y el 5 es el segundo. El primer pinchazo lleva un principio que llamémosle 26. El segundo principio, que es el 5, es un cultivo que lleva un tiempo de hacerse y ese cultivo viene demorado en la producción, hay poco, no se está produciendo, no están activadas las fábricas de la vacuna de Gamaleya en India y en Corea, y de hecho, más temprano, se los recordamos porque es importantísimo, lo contaba Javi, las fuerzas federales han pospuesto, digámosle elegantemente, los operativos para custodiar la vacuna. Es más, te digo, la semana pasada hubo una reunión con todos los jefes de las fuerzas federales en donde, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, para diagramar lo que va a ser la vacunación de los efectivos de las fuerzas federales, en los cuales todavía no hay una fecha. Porque primero, se tienen que vacunar, obviamente, los que están vacunándose ahora, que empezó en un tramo, que son los sanitaristas, el personal médico y demás. Después vienen las personas mayores de 70 años. Después vienen de 60 a 69 años. Y después recién vienen a vacunarse, o van a vacunarse, los efectivos de fuerzas de seguridad. Y donde se van a vacunar también. Todo eso se diagramó o, digamos, se charló más que nada la semana pasada. Y en las últimas horas se acordó que la reunión que van a mantener para la llegada de la próxima partida de vacunas, como se demoró, vamos a ver cuándo hacemos esa reunión para diagramar todo. ¿Vos qué sabes, Rodrigo? ¿Por qué está demorada? El tema es la producción y el tema es la capacidad. A ver, nosotros en una vuelta pusimos una placa que era, teníamos un montón de vacunas y el tema iban a ser el cuello de botella, que lo hemos charlado muchas veces, iba a ser la cantidad de dosis disponible. Lamentablemente se está viendo hoy en día que la cantidad de dosis disponible no va a alcanzar para la segunda etapa de la vacunación. Sí, pero esto Rubén nadie lo está diciendo. No. Porque no, y no se dijo... Nadie salió a decir, viene demorada la vacuna soviética, rusa, perdón, soviética. Saber porque habla con los médicos. Tampoco se dijo públicamente la cuestión. Recién cuando se estaba aplicando... Vamos a hablar periodísticamente, después que el médico me corrija. Te pega, no te corrige. Está bien. Te opera con un bisturí. Estamos acostumbrados igual. No, terrible. Recién cuando se estaba empezando, cuando vino el avión, el frío, los camiones y todo esto... Cuando se estaba empezando la primera aplicación nos enteramos de que públicamente y periodísticamente que la segunda vacuna era distinta. Que la segunda dosis no era lo mismo que la primera. No era que vos... Si tenías, acordate una que... es B26 y la otra es Claro, pero B5, acordate que los medios estuvimos paveando, y me hago cargo de la cuestión, de si 300.000 dosis eran para 150.000 personas, si se le daban 2 dosis a cada uno, porque no teníamos idea de cómo era la cuestión técnica. Pero acá hay una cuestión de urgencia. Tienen que llegar otras 300.000 dentro de un mes para que sirvan las que están aplicando ahora. Por eso digo, después de eso nos enteramos que tenía que venir esa segunda dosis, que no era lo mismo. Una era la vacuna A colorada y la otra era la vacuna B azul. 26 y la 5. La 26 y la 5. Si querés la jugamos a la quiniela. Dale, 26 y lo la repetiste tantas veces. Por eso. Colorada y azul también está bien porque justamente se diferencian para que no haya errores justamente por el color de la tapita. Muy bien, muy bien. Y algo importante, Rolando, que también venimos charlando hace mucho, es que más allá de que es una vacuna segura, los ensayos, todos los ensayos de la vacuna tienen las 2 dosis. No es que podemos hablar justamente, como dijo Putin, ¿te acordás que salió una vuelta, un comunicado? La vacuna de la Sputnik Light. Porque también se dejó de decir eso. Dar una sola. Dar una sola dosis, que es lo que está pensando hacer justamente el Reino Unido. Pero en el medio de todo esto, hoy fue un mal día para las vacunas porque se vencieron unas vacunas en Olavarría. Atención con esto. ¿Cuántas vacunas, Javi, se perdieron? Mirá, están sacando todavía el cálculo porque lo que están haciendo es, a propósito de esto, hacer un recuento de las vacunas que han perdido la cadena de frío. Digamos, es un hecho que ha conmocionado, ya ha intervenido... Están hablando de sabotaje, ¿eh? Ojo. Sí. ¿Sabotaje o ineficiencia? Bueno, eso es lo que están tratando de determinar. ¿Por qué? Porque todo lleva un lineamiento. Hemos visto que en el traslado se han quedado camionetas que tuvieron que pasar la caja de un lado a otro, en el interior del país también. ¿Puede ocurrir? Sí, la verdad que sí, pero la verdad no debería ocurrir, porque todo tendría que estar tan afinado que no tendría que haber ningún tipo de inconveniente, ni siquiera... Imagínate esto si son con 300.000, con 205 millones. Por eso, ni siquiera una pinchadura. Ahora, están analizando qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables de esta pérdida. ¿Yo puedo hacer una pregunta al doctor? Hágale. Porque ya tuvo... Te lo presento, si querés. Este caso creo que son 450 vacunas, vacunas. Pero ya hubo otro del famoso, del pendrive, que era el detectaba la temperatura. ¿Te acuerdas cuando recién llegaron? Sí. Que marcó un pendrive que nunca se supo exactamente. ¿Esto como el yogur, que si se rompió la cadena de frío, te hace mal? ¿O lo que pasa es que
No, no te cumple el efecto. No te cumple el efecto. No. Ojo con esa información también, que si la vacuna no te sana, te mata. No, es mentira. No, está. La vacuna... Digo, para llevar un poco de tranquilidad. Este tipo de vacunas con este tipo de formulación, si pierde la cadena de frío, no es efectiva. La eficacia cae y va cayendo en porcentaje de acuerdo a cuánto tiempo perdió la cadena de frío. Lo que pasa es que la vacuna no te sana, pero tampoco te mata, pero el virus sí te mata porque la vacuna... Claro, ese es el vos problema. pensás que estás vacunado y andás alegremente por la vida. Ese es el problema. Esto es como, mira, no quiero comparar, pero está bueno lo que aclara, porque en su momento, ¿te acordás con la mafia de los medicamentos? No estoy hablando de la mafia ahora, pero la mafia de los medicamentos... Medicamentos oncológicos, lo ponían agua. Exactamente. Los abogados defensores de los involucrados decían... No le metimos nada que le perjudicara y se iban a morir de todas maneras. Esperen que tenemos una testigo privilegiada en la barría. Mi amiga Mariana Letelle. Mariana, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué pasó con las vacunas? ¿Qué se sabe por ahí? Escuchándolos atentamente. Mirá, te cuento lo que pasó, porque además es en el hospital donde trabajo. Yo justo esta semana... me quedé en Olavarría, empecé en mis vacaciones, así que te paso la última información que tengo. Aparentemente ya está hecha lo importante, ya está hecha la denuncia ante la Fiscalía, la UCI 10 de Olavarría, y ya se están comenzando, acabo de hablar con la directora del hospital hace un ratito, ya se están comenzando los peritajes dentro del hospital. ¿Pero qué fue? ¿Se rompió una cámara que monitoreaba el frío de la vacuna? Mirá, la información que tengo es, yo te cuento, en el hospital, que es el Hospital Provincial de Oncología, se armó, es uno de los centros de vacunación de esta región sanitaria, la región sanitaria 9ª. Se armó una parte especial del hospital para el operativo de vacunación. En uno de esos consultorios estaban los freezer con las vacunas conectados a un equipo electrógeno que funcionaba perfectamente, con cámaras de seguridad que monitoreaban continuamente dónde estaban los freezers con las vacunas. En la madrugada de ayer para hoy, tipo 12, de acuerdo a la información oficial que hay, deja de detectar la cámara que miraba a los freezer, que chequeaba a los freezer, y empiezan a verse también movimientos irregulares que captan las cámaras de afuera del hospital. Hoy cuando llegaron a la mañana, se encontraron... O sea que tiene algún asidero esta idea del sabotaje, pensás vos. Yo creo que esto tiene que ser investigado, y si hay negligencia o hay sabotaje, debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Pero cuando yo me pongo a pensar lo que pasó, porque ustedes lo han leído, son periodistas y están todos muy informados, con lo que pasó con las cadenas falsas de WhatsApp, cuando comenzó la vacunación con las primeras dosis de vacuna Sputnik, que hizo un gran trabajo Matías de Santi para chequeado, que empezaron a decir de los efectos adversos de la vacuna en médicos de Rosario, que un médico se había muerto en Cava después de aplicarse la vacuna, que fueron todas fake news. Manifestaciones falsas, y Matías de Santi establece quién es el grupo que inició esto, un grupo denominado Médicos por la Verdad, que está en muchos países y que básicamente se caracterizan por ser antivacunas. A mí no me sorprendería la acción de algún loco. Esto no pasó en Argentina. Yo no sé si leyeron la noticia que un farmacéutico de un hospital en Wisconsin... Sí, que terminó preso. Terminó preso porque sacó 500 dosis de Moderna de adentro de la heladera con la intencionalidad, porque creían que iban a generar daño. Así que esto tiene que ser investigado hasta las últimas... O sea, ahora, ¿es posible que también tengamos locos que intervengan para arruinar vacunas en la Argentina? Digo, lo único que nos falta. Había una cámara de seguridad, Mariana, de acuerdo a lo que hay dentro de la información, denunciado, que desde las 2:50 de la madrugada no funcionaba. Claro. Es la cámara que apuntaba a uno de los freezer. No es que no funcionaba, empezó a fallar. Bueno, por eso. Claro. A partir de las 2:50, 3 menos 10 de la madrugada.
Y después tuvo intermitencias y no está el reporte hecho de la gente de seguridad. Así que esto va a ser materia de investigación. Mañana viene el director de hospitales a juntarse con el director de la región sanitaria y ya se están haciendo peritajes en el hospital. Mariana, te agradecemos el contacto. Me da mucha tristeza esto. Sí, claro. Beso y gracias. Un desastre, un besito, chao. Adiós. Vamos a pasar a otro de los temas con los que abrimos esta noche GPS, porque estábamos hablando del caso Píparo y todo lo que genera que justamente la encargada de la asistencia a la víctima del municipio de La Plata, cuando la graban en un video después de atropellar y dejar tirados a dos motoqueros que ella confundió con motochorros, se muestra indiferente y solo le preocupa salvar su pellejo y el de su marido después de la cagada que se acababan de mandar. Pero este caso, fíjense cómo son los paralelos. Yo lo presentaba en el comienzo de GPS, cómo aprovecharse de los privilegios de los políticos como si fuera algo natural. Y el otro paralelo que nos sorprendió hoy fue lo que pasó con Victoria Donda. Aquí, Rubén, ayúdame a ver si yo por ahí me estoy salteando algún detalle. Hasta donde trascendió la información, Victoria Donda durante la pandemia tuvo, como tanta persona que tenía una empleada doméstica, tenía que pagarle a una persona que no iba. Ahí empiezan las quejas de la empleada doméstica. Para colmo, titular del INADI, una empleada doméstica boliviana, de más de 60 años, a quien dice el abogado que no le pagaba, no le liquidaba bien los saberes. Digamos, es doble la cuestión. En primer lugar, que no estaba encuadrada. Cuando vos declarás el personal doméstico, te declarás en el aporte que haces una cantidad de horas y en base a la cantidad de horas que trabaja y el tipo de trabajo que hace, si es mensual, si es semanal, si es diario, si es por hora, es el aporte que se paga y es el encuadramiento que tenés. En primer lugar estaba ese tema, es mal el encuadramiento por la cantidad. Trabajaba más horas de las que se declaraban. Lamentablemente, esto es algo que pasa bastante. El segundo, porque digamos, vos con mucho menos, listo, blanqueás la situación, pero en realidad la relación laboral es mucho más grande que la que estás blanqueando. El segundo punto es que en una persona mayor de los 60 años que tenía que quedarse en su casa y que estaba amparado por el decreto presidencial de marzo, que le sigue permitiendo a las personas de riesgo quedarse en su casa, se quedó en su casa pero no se le pagaba el sueldo cuando... Y que sea una funcionaria. Cuando pertenece a un gobierno... El gobierno dice una cosa... Cuando pertenece a un gobierno que está diciendo eso y que es lo que corresponde. Y para rematarla, ahora vamos a preguntarle al doctor Osvaldo Barsanti, que es el abogado que patrocina a la empleada doméstica de Victoria Donda, cuando intentó negociar una renuncia, le ofreció un puesto en el INADI o un plan social. Doctor Barsanti, Rolando Graña y equipo, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. ¿Es más o menos así como lo contamos? Sí, hay una cuestión que omitieron, que son los 10 años de empleo no registrado, de empleo totalmente en negro, previos al 2016. La empleada Arminda está registrada desde el 2016 como dependiente de un contrato de servicio. ¿Donda ya era diputada en ese entonces? De Victoria Donda, previo al entre 2007 más o menos y 2000. No recuerdo qué rol tenía en esa época, pero entre el 2007 y 2016 hay un periodo bastante prolongado que no está registrada como una empleada dependiente, ¿no? Había trabajado para la madre de Donda, me parece también, ¿no? Venía ya esa relación. El argumento de defensa que yo escuché era ese, pero bueno, no coincide con la versión del cliente. Ahora, ¿y cómo se llega a esto que trascendió de que le ofrece... dependiente directa de... que le ofrece un trabajo en el INADI y después le ofrece planes sociales? Sí, eso se produce cuando... Sí, 3 periodos. Mi clienta viene al estudio y presenta el caso. Yo siempre en esa entrevista, obviamente, necesito que me cuenten toda la historia y pregunto acerca de eventuales charlas, reclamos previos que hayan hecho. Y en este caso ella me comentó esta situación. Obviamente yo dije, bueno, eso lamentablemente no tenemos ningún elemento. Me dice, no, en mi teléfono está todo porque está todo registrado ahí mediante audios y mensajes de texto. Y ahí es donde, advirtiendo que existía este tipo de planteos y ante la probabilidad de la existencia de algún tipo de delito en grado de tentativa, fue donde
Yo no soy especialista en derecho penal, por eso no me encargo de ese tema, pero hay una causa penal iniciada porque consultamos a un penalista y el penalista decidió iniciar la acción penal juntamente con Arminda, obviamente. Defraudación Su contra la clienta administración en ese pública, aspecto del reclamo. doctor, Ajá. que es el artículo 174, esta es la presunción a propósito de este delito, entre otras cosas, ¿no? Porque siendo funcionaria utiliza ¿Y qué el pruebas mismo tienen para para esto, doctor? Para la cuestión penal están salvaguardados todos los mensajes, que en realidad hoy ya son públicos, que son la prueba que se acompañó en la causa penal. Digamos, en la causa en la que yo estoy manejando, que es la laboral, esos mensajes y esas cuestiones son irrelevantes, digamos, no tienen ninguna ¿Y qué dicen relación esos con el tema mensajes, que yo manejo. Rubén? Y ahí en esos mensajes es donde se le ofrece, doctor, corríjame si me estoy equivocando, es donde se le ofrece, donde le pide, que es la segunda parte que me parece que el doctor, por las dudas, debería quedar bien aclarada, donde se le pide la renuncia, que es un acto formal, legal, que la libera, en este caso a Donda, del juicio que le podría haber correspondido, porque cuando renuncia Con una contraprestación que garpamos nosotros. Con una contraprestación pagada por el Estado, exactamente. Ahí es así, doctor, ¿no? A ver, se nos... Exacto, eso es lo que hay que investigar, sí. Exactamente, de los mensajes surge ese tipo de ofrecimiento. Porque digo, por eso, doctor, me parece que quede claro. y te consigue un puesto en el INADI. Me parece que quede claro, pero no es la cuestión de... Digo porque esto creo que está bueno que quede claro para todos los que cumplimos con la ley. No es la cuestión de decir, no trabajás más conmigo, yo te consigo un puesto en el Estado, que ya de por sí es un delito. Sí, bueno. Yo a esta altura ya ni me calienta si delito no. No queda bien, hay es un gente papelón. que se ha llevado hasta jardinero del Estado, Rolando. Cierto, ¿no? Sí, así que... Pero, digo, si no es la cuestión de salvarse de la potencial indemnización que le tenía que pagar. Presentame el telegrama de renuncia, liberame de la relación laboral y yo te consigo. Sí, doctor. Sí, entiendo que esa era la intención porque el planteo de Arminda, en ese momento un planteo informal, después de 14 años, 13, 14 años de vínculo, había una relación de confianza, obviamente. El planteo era regularizarme los aportes, porque Arminda ya estaba con intenciones de jubilarse, tiene 62 años actualmente, está en condiciones de jubilarse y necesitaba reunir todos sus aportes. Ah, la señora necesitaba sus aportes para jubilarse, claro. Y también el tema de la falta... Claro, tenía que reunir todos los aportes para iniciar su trámite jubilatorio. Y después estaba la cuestión también que ella planteaba de los salarios en pandemia que no estaban íntegramente abonados. Sí. Hay un tuit de Donda, Javi. Son los que generaron... Pero antes quiero leer para que queden claro cómo fue el diálogo de Donda sí. con su ex empleada. Necesito que hablemos, a ver si querés que te acompañe para sacar la jubilación, le decía en ese intercambio de WhatsApp. Eso está bien. ¿Y qué querés que hagamos con el aporte? Ya que quisiera, como te dije, continuar la relación laboral, pero entiendo si no podés y renunciás. Luego después escucha, y esto está dentro de la declaración, en este caso la denuncia, sí, claro, lo que yo te estoy diciendo, que se te puede anotar en un plan o algo podemos por ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso, renunciás, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saques la jubilación, pero yo también necesito resolver eso. Claro, ¿no? en ningún caso habla de pagarle lo que le debía. Claro, mi novio que entiende, después se dice algo más, y entiende también que necesites la plata. Los planes están cobrando más o menos unos 10.000 pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa. Luego hay un mensaje que dice, decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI. Esa es la parte. Bueno, Podemos ver un contrato del INADI. En el caso de los planes se está refiriendo a un potenciar trabajo. Claro. Que es el plan que te dan, el plan potenciar trabajo, porque cuando habla de contraprestación cerca de tu casa, es un potenciar trabajo, de Clarita Salguero todos hemos aprendido esto a la perfección, que vos vas a un municipio y te reportás ahí y te dicen... ¿Y cuánto es en guita? Y ahí lo está diciendo. 10.000 pesos. 10.000 pesos. 10.000. Claro. Y en verdad, hábleme de su defendida, doctor. ¿Qué le dice ella? ¿Qué quiere? No sé, ¿qué está reclamando? ¿Qué quiere? ¿Jubilarse? No, ella pretendió resolver la cuestión por una vía amigable, informal, no tuvo respuesta más que esos mensajes y ese tipo de ofrecimientos,
Y un día, con el diálogo roto, agotado, decidió consultar a un letrado. ¿Y durante la pandemia le pagó el salario como correspondía? Como el gobierno No, decía que había que pagarle a las principio empleadas. no, le costó reclamar bastante esta cuestión hasta que a cuentagotas empezó a pagarle. Nunca pagó la integralidad de lo que tenía que pagar, pero hubo pagos parciales e insuficientes luego de algunos meses de iniciada las restricciones propias de la pandemia. ¿No es que en algún momento Donda podrá demostrar recibos que firmó la empleada? Digo, para hacer su descargo, ¿no? Porque no sea cosa que en algún momento aparezca que ella tiene los papeles en regla. Se me corta un poquito el audio. No, digo, no es posible de que tenga los papeles en regla. Y bueno, va a haber una instancia procesal en donde los tendrá que acompañar, si los tiene, y veremos si las firmas de Arminda son las que corresponden. Nos darán vista de esa documentación y la analizaremos, si efectivamente existe, ¿no? Donda escribió en su cuenta de Twitter y dice: con respecto a los diversos dichos que están circulando en el día de hoy, los aportes laborales y los pagos salariales de la persona que mencionan distintas versiones periodísticas fueron hechas en tiempo y en forma, así constan los registros de ANSES y de AFIP. Pero en el registro de ANSES y de AFIP también hay algunas versiones periodísticas que indican que, lo que decía Rubén, se ha pagado menos de lo que debería haberse pagado por, entre otras cosas, el horario que cumplía esta señora en la casa de Donda. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. Sí, no, por favor, un abrazo grande. Acá hay tres cosas para resaltar. Primero, el gobierno decía: páguenle a las empleadas domésticas, y no daba, ahí no había IFE, no había ATP para el que tenía que seguirle pagando a la empleada doméstica, aunque no fuera a trabajar, y en este caso hay una funcionaria del gobierno que no lo hacía. Primero, ¿Puedo ser malo? Cuando se quiere... ¿Puedo ser malo? Que no te gusta. No, pero digo, mientras eso pasaba, que esa señora no tenía IFE y no cobraba el sueldo, digo para tratar de solidarizarme con el sector privado que la pasó muy mal. Ningún empleado público dejó de cobrar el sueldo, ningún legislador dejó de cobrar el sueldo, ningún magistrado dejó de cobrar el sueldo, ningún magistrado funcionario dejó de cobrar el sueldo. Sí, varios de ellos ni siquiera estaban en teletrabajo, sino que estaban en su casa. En su casa. Sí. Pero además, después viene el otro problema, que para sacarse la indemnización de encima le ofrece a la señora: renuncia, que te consigo un puesto en el INADI, o si no, después le dice: te consigo un plan. Muchachos, muchas gracias por venir y... Por favor. Recuerden que la inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protegete con SPS Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Ingresá a sps.com.ar y solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratarlo en tan solo 3 clics. Acordate, sps.com.ar.